Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Al cual podemos entrar para tener esa comunión. Por eso es que nosotros debemos estar siempre en la oración del Espíritu para permanecer en la habitación de la gloria de Dios, como dice Ezequiel, en esa casa, la cual une los cielos y la tierra, y será llena de la gloria de Dios. Lo de une cielos y la tierra lo dice en Isaías, lo de la casa de Ezequiel. O sea, dice, pastor se equivocó. Bien, vamos a meditar la palabra del Señor. Siempre la intención es que la palabra pueda producir en nosotros sabiduría, que pueda producir un conocimiento nuevo, pero que pueda romper los esquemas tradicionales que tenemos para comprender el mensaje que está ahí en la voz, en la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias virtuales, impresas o virtuales aquí. En Juan capítulo 15 y versículo 3. En el top 10 de mis versículos, ustedes saben que ahí está este. Amén. Dice entonces: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de abrir la Escritura, Señor, y recibir el mensaje de la voz. Padre, gracias porque en ella encontramos, Señor, lo que necesitamos para continuar en este caminar, Padre. Y te pedimos que hoy sea revelada a nosotros de tal manera, Señor, que nos impulse, que nos afirme en ti, Señor, para que podamos seguir en este llamado de discípulos que tú nos haces a todos. Que se grabe esta palabra en nuestro espíritu y que sea útil cada vez, Señor, que la necesitemos. Por la fe, Señor, es a la sombra del Omnipotente donde habitamos, Señor, el lugar a donde nosotros nos ubicamos, ese lugar donde el enemigo no puede vernos, no puede estorbar la palabra, no puede contaminar, y donde por ti estamos resguardados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces dice este versículo: ya vosotros estáis limpios. Pastor, ¿qué hago para quitarme todo pecado? ¿Qué hago para quitarme los vicios, para quitarme los malos pensamientos? ¿Qué hago para quitarme el desgano, para quitarme la pereza, para quitarme, agregue todo lo que usted quiera? Pero este versículo, cuando lo meditamos, dice: vosotros ya estáis limpios. No dudéis, no seamos incrédulos, sino que la limpieza que el Señor viene a ofrecer a nuestro ser para que sea libre de contaminación, dice: ya estáis limpios por la palabra. Entonces hay una característica que debemos guardar, una característica a la que debemos reaccionar, que aquello que produce la limpieza en nosotros es la palabra. Entonces, si la palabra tiene lugar en nosotros, esta es aquella que seguramente, dice aquí, nos limpia.
Pero cuando dice por la palabra que os he hablado, es por la palabra de la voz. Porque no decía Jesús, les mandé un boletín, están limpios. Hice una publicación en el Face, están limpios. Yo puse esta mañana, la bendición de Dios me acompaña y ya estoy limpio. Cuando habla de la palabra que nos ha hablado, es aquella que tiene lugar en nuestro ser. Y esa es la que nos limpia. Porque mientras más de la palabra de Dios hay en nosotros, menos de la voz de este mundo tiene lugar en nosotros. Pastor, dice alguien, es que no puedo dejar las malas palabras. No te preocupes de las malas palabras. Ocúpate de que más de la palabra de Dios estemos, y estas van a hacer que desaparezcan las otras. Así de simple. Me voy a meter a un internado para no decir malas palabras. Lo que pasa es que si está a la par de los que no hablan, no va a decir. Los segundos, los que sí, la van a soltar. Pero la operación debe ser el que haya más de la voz del Padre en nosotros, para que haya menos de la operación de este mundo. Pero la iglesia, me dijo alguien, no le llega mucho al pueblo cristiano, no, yo enseño. Pero la iglesia quiere hoy seguir honrando a Dios, buscando a Dios, servir a Dios con su propia palabra. Y por eso lo clave, lo importante, aquello que siempre debemos estar predicando, o que debemos estar enseñando, es el mensaje de la palabra de Dios. Yo tengo un conflicto personal, pero ese es mío. Y ustedes ya tal vez lo habrán notado, pero soy yo. Aquello de decir, me voy a parar aquí, voy a dar las 5 claves del cristiano perfecto. Yo no puedo enseñar eso, no. Los 10 pasos para dejar de pecar. La serie de 4 maneras de tener una vida victoriosa. Yo, con el debido respeto de todos, eso aquí no lo escuchan ustedes. Pero por una razón, porque lo que yo he entendido es de que tenemos que predicar y enseñar el mensaje de Jesucristo. Amén. No quiere decir que esos mensajes sean malos, escúchelos. Pero lo que me pasa a mí es que se complican mucho, entonces uno se queda pensando en los 10 pasos. Y en realidad los mandamientos que la Biblia define que nosotros debemos cumplir por mandato de Jesucristo son 613. Entonces mejor digamos los 613 mandamientos para ser un buen cristiano. Ni que todos los demás predicando todos los días en 2 años salimos. Pero bueno, entonces la iglesia sigue siendo rebelde con la palabra de Dios, sigue teniendo un problema con la palabra de Dios, sigue buscando su propia palabra y alejarse de la palabra de Dios, y no lo hace de mala intención, lo hace por desconocimiento, lo hace por falta de sabiduría, lo hace porque no ha tenido ese despertar de recibir el valor de la voz y el valor de la palabra. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces en Éxodo capítulo 2, 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora, el pueblo de Israel estaba en Egipto, como dice aquí, en servidumbre. ¿Qué es servidumbre? ¿Qué es servidumbre? Estaban sirviendo, estaban siendo útiles, estaban utilizando sus habilidades, ponían a disposición sus talentos, pero tenían una mala paga de las cosas en las que ellos podían ser útiles. Y entonces clamaban al Señor diciendo, nosotros ya no soportamos esta servidumbre. Y lo voy a poner en otro término. Ya no aguanto esta vida. Ya no quiero más esto que estoy viviendo y que estoy pasando. Ya no soporto más la tribulación que solo a mí me pasa. Miren a los demás felices, solo a mí me pasa esto. Y ya no quiero que me estén explotando, ya no quiero que se aprovechen de mí, ya no quiero que a mí me todo yo. Señor, sálvame, Señor, sácame de aquí.
Porque cuando el pueblo de Israel clamaba en Egipto por causa de la servidumbre, insisto, era porque estaban siendo sometidos, eran esclavos, estaban siendo obligados a maximizar las habilidades que ellos tenían. ¿Les suena eso con algo de algo? Yo voy a entrar a trabajar a las 8, no, a las 7. Te voy a contratar por 8 horas, 14 trabajos. Te voy a dar una buena alimentación, solo chatarra. Te voy a mantener bien hidratado, agua del chorro. Y no nos damos cuenta que estamos en servidumbre. Y creemos que así funciona el modelo. Como usted dice, no, rebélese con su jefe, llámelo, dígale. Pero estamos en un estado de servidumbre que a muchos, por días, porque no todos los días, nos llega a agotar y nos levanta con desánimo y nos pone en una situación en la cual yo quisiera tener unos 2 días gratis para no hacer nada. Cuando a mí me dan un día de descanso, yo así me lo tomo en serio, para reponer energía, reponer el pensamiento. Entonces el pueblo de Israel está clamando y dice: nos exigen demasiado, nos lastiman, nos golpean, nos pagan mal y no vemos un futuro, no vemos nada, mi vida no tiene ningún sentido, y empieza a levantar un clamor a Dios. Pero dice aquí que el Señor escuchó el clamor. Pero aquí viene el primer problema del pueblo de Israel y que sucede en la iglesia de hoy. Es que, Señor, yo quiero que tú escuches mi clamor y lo que deseo es que me salves, lo que deseo es que cambie mi vida, pero yo te voy a decir cómo quiero que sea mi vida. Porque entonces viene el Señor y levanta a un varón como Moisés y le dice: mira, por fin el pueblo ha clamado, ha reconocido que lo que está haciendo ahorita no es lo que le va a llenar, ha reconocido que lo que hace no le lleva a ningún lado, que está lejos de la vida eterna. Así que vamos a alinear de nuevo lo que la palabra dice, vamos a retomar, porque el principio por el cual yo hice este pueblo, y tú vas a ir y los vas a sacar para que ellos ya no estén en la servidumbre del mundo, para que ya no trabajen en el mundo, para que ya no sean útiles en el mundo, para que ya no se esfuercen ni se quejen de lo que está pasando ahí, sino que ahora lo hagan ¿en qué? Para el Señor. Y tienes que sacarlos y pasarlos por un desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa con el pueblo? Es que, mira, pues, o sea, clamamos, pero la cosa no era que nos metieras al desierto. Tal vez era de que descendieras y tú pudieras derrotar a los egipcios y nosotros tomáramos el control de acá. Porque algo que se vuelve muy difícil en nosotros se vuelve complicado en nosotros, es la costumbre. Muchas veces queremos cambiar, pero estamos tan acostumbrados y acomodados que no podemos. Y en el pensamiento tenemos el deseo de cambiar, pero no podemos por causa de aquellas cosas que regularmente hacemos. Entonces aquí en Guatemala tenemos una costumbre y todos somos parte de ello también. Hay que llegar a las 9:30, vamos a ver. Hoy sí vamos a hacer una iglesia diferente, va a ser aquella de que, miren, hasta huella digital vamos a marcar para entrar. Hasta cómo le movemos para que parezca que todos venimos a la iglesia. Tenemos por costumbre también, por ejemplo, como iglesia, ¿verdad? Venimos a la iglesia, ¿qué nos van a dar? ¿Cómo nos van a hacer sentir? Ojalá yo pueda salir alegre de lo que pasó hoy. Y es como decir: yo soy el centro de atención y quiero ver qué es lo que van a hacer por mí para que mi vida sea mejor. Cuando venimos aquí, dice la palabra, ¿qué? A ser útiles, a servir, a dar la milla extra. O sea, venimos a qué? También a ofrecer servidumbre. Solo que ya no en el mundo, sino ahora aquí, para el Señor. Jesús le dice a Pedro: tú eres pescador de peces, pero te voy a quitar esa carga. Gloria a Dios, no vas a ser millonario, no voy a trabajar más. No. Ahora vas a seguir pescando, vas a seguir trabajando. La servidumbre va a continuar, pero ya no es lo que estás haciendo. Ahora vas a pescar hombres. Así como antes te esforzabas, entrenabas y utilizabas tus habilidades para ir al mar y poder pescar, ahora vas a esforzarte, vas a trabajar y vas a usar tus habilidades para predicar mi palabra. No, espérate.
yo no quería pescar, pero quería que tú me pusieras de dueño de la empresa pesquera de Jerusalén, para irme de vacaciones al bosque, porque ya no quería saber nada de lanchas y de mares. Pero me doy a entender. Entonces le decimos al Señor: Señor, estoy cansado de lo que estoy viviendo, pero no me quiero comprometer contigo. Estoy cansado de lo que el mundo me da, pero es que en la iglesia me vas a pedir que ore, me vas a pedir que medite, me vas a pedir que interceda, me vas a pedir otras cosas. No, yo lo que quiero es que me dejes así, tranquilo, pero sentirme libre de pecado y de toda carga. Y la iglesia de hoy sigue clamando para separarse de la servidumbre del mundo, pero no tiene intención de comprometerse en, como dijo Jesucristo, en mi iglesia, de comprometerse en este ministerio de la reconciliación, de comprometerse en este llamado que el Señor ha hecho para que se pueda predicar la palabra a todo aquel que la necesita, incluidos nosotros. Amén. Entonces, nosotros clamamos a Dios que nuestra vida cambie, pero queremos que cambie según el plan de nosotros. Miren, yo tengo un deseo en mi corazón, se lo voy a confesar: dejar de trabajar. Me quiero en mi casa y no hacer nada. Seguramente solo aguante unos días, porque uno no puede estar sin hacer nada. Pero si yo digo: Señor, ayúdame porque me quiero jubilar, va a decir: está bueno, te voy a jubilar y ahora tienes tiempo completo para servirme. Ah, no, espérate. ¿A qué horas miro Netflix? Bueno, no, por hacer la publicidad. ¿A qué horas veo los canales de streaming pagados? ¿Y a qué horas voy a descansar? ¿Y a qué horas voy a ir al gimnasio? Ahí sí se pone uno. ¿Y a qué horas voy a comer saludable? Porque nosotros seguimos bajo la enseñanza que la iglesia recibió, aceptó y puso por obra de la serpiente. Con que dijo Dios que de todos los árboles no puedes comer. No, solo de ti no puedo comer. Ah, pero eso es. Lo que pasa es que si tú comes de mi fruto, si tú recibes mi palabra, si tú recibes mi enseñanza, si tú me adoras, si tú adoptas esta manera de vivir, tú vas a ser como Dios. Ya no necesitas a Dios. Y el problema principal de la iglesia y de todo el cristianismo hoy es que siguen queriendo ser igual a Dios. Pero, lo voy a decir por la película, como un poder paralelo y no siendo uno. Es que miren, ¿por qué la iglesia recibe el mensaje del adversario, del enemigo, acerca de tú puedes ser como Dios, si la voluntad de Dios es que nosotros seamos uno con Él? Ya lo teníamos, solo nos cambiamos de un bando para el otro, y ahora está el pueblo de Egipto, Israel, clamando en Egipto que quiere regresar a ser uno y a la voluntad del Padre, pero no está dispuesto a caminar el desierto, no está dispuesto, añora las remolachas y las cebollas, ¿qué más decía? Y sigue pensando en que, tal vez era mejor estar allá que esta caminata del desierto, donde, fíjense, no trabajaban, les llegaba el pan, les llegaba el agua, solo tenían que estar pendientes de la noche y no hacían nada. Es que, Señor, fíjate que en Egipto cada Navidad yo estrenaba zapatos, pero aquí en el desierto tengo los mismos hace 30 años. Yo en Egipto cambiaba el celular cada vez que salía una nueva versión, y aquí no hay modo que se me quiebre por más que lo diga. Yo estrenaba ropa cada feria. Lo digo porque así es la tradición. Pero aquí mi camisa, por más que la me tiro a tierra y todo, no se rompe, parece nueva. Odio esa camisa. Y todo esto se da por causa que la palabra de Dios no tiene lugar en nosotros. Por eso el mensaje que siempre debemos exponer y siempre debemos predicar es que la palabra de Dios transforme nuestra vida y que ésta encuentre lugar en nosotros y que produzca ¿qué? La limpieza
¿Qué dice el Señor? Vosotros ya estáis limpios si tienes la palabra. Si tienes el mensaje de la voz, estás limpio. Si no lo tenemos, estamos perdidos y estamos con la enseñanza de la serpiente, con la enseñanza del enemigo acerca de que tú hagas lo que se te dé la gana, porque tú eres como Dios. Entonces le pedimos al Señor que nos cambie, pero no queremos cambiar como Él dice. Le pedimos al Señor que nos renueve, pero nosotros ya sabemos cómo queremos la renovación. Le pedimos al Señor que haga algo maravilloso en nuestra vida, pero mira pues, pero maravilloso en lo material, porque yo sé que lo explicó, pero lo material, yo creo que así como que ahí viene don Chupito, ahí viene don Tulito, don Renecito. Vaya aquí, sí. El Señor levanta a Moisés como el siervo que va a sacar a Israel de Egipto para llevarlo al cumplimiento del propósito de Dios. Pero lo que no debemos olvidar es que debemos dejar la servidumbre del mundo y tomar la servidumbre de la casa de Dios. Pero aquello de que voy a estar un año sin nada de nada, no olvides. Voy a dejar los tiempos de ocio por tiempos de oración. Voy a dejar los tiempos de leer novelas. Bueno, ya no se lee, no se mira. Pero hoy en Facebook hay novelas de 5 minutos y la gente sube. ¡Ay, sí, ladrón! Y le engañó. Novelas de 5 minutos. Vamos a dejar de ver esas cosas. ¿Para qué? Para meditar la palabra y tener tiempos de intercesión. Y el objetivo es que nosotros en realidad podamos ser útiles y despertar como siervos, conocedores, siervos sabios, siervos entendidos de hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos dejar de hacer la voluntad del mundo para hacer la voluntad del Padre. Amén. Y aquí me voy a meter un tema. Ustedes saben que yo me la rifo. La gente dice, y la iglesia se preocupa y la iglesia predica y dice, bueno, no es voluntad de Dios que estén solteros, así que pasen los solteros aquí y va a orar por ellos. Es un ejemplo, no va a pasar. Ahorita, porque el propósito de Dios es que oremos por los solteros. Ese es el propósito de Dios. Pasen los pobres, vamos a orar por los pobres para que Dios les dé una empresa. Entonces, diría alguien, pastor, defina pobreza. Casi que podríamos decir, entonces que pasen los gordos para que hagan casa. Que pasen los no tan guapos para que se guapes. Y estas cosas han encontrado lugar en la iglesia porque queremos quedar bien. Hay que hacer sentir bien a los hermanos. Hay que tener una comunidad saludable y de buen ánimo. Y entonces cuando hablamos de pecado, la iglesia predica, dice, sí, el pecado son las borracheras, el pecado son la drogadicción, el pecado es el homosexualismo, el pecado es los robos y los fraudes, el pecado es... Y empiezan a luchar, empiezan a orar y se paran aquí y dicen, en el nombre de Jesús echamos fuera la borrachera, echamos fuera el vicio. Miren, mis hermanos, el pecado no es ese. Ese es el resultado del pecado. Entonces, por más que estemos orando por el drogadicto, el problema de él es que hay que ir a la fuente para que se dejen las drogas. Y la iglesia sigue luchando contra los efectos que el pecado produce, pero no se ocupa de enseñar y de trabajar exactamente en aquello que produce el pecado. Pero bueno, vamos a aprender. Así que todos los pecadores, no sé si no. Levanten la mano los pecadores. Todos estamos. Entonces el Señor levanta a un hombre llamado Moisés y le dice, tú, lo estoy parafraseando, tú eres el siervo, tú eres el elegido, tú eres quien va a ir y va a hablar con Faraón para que el pueblo de Israel pueda ser libre. Pero le da dos pruebas el Señor a Moisés para que él pueda convencerse de la asignación que está recibiendo. Y nos vamos a enfocar en la segunda.
Y lo dice en Éxodo capítulo 4, versículo 6. Le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo de nuevo, verso 7, y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Te estoy mostrando y revelando aquello que el pueblo de Israel necesita. ¿Cuál es el problema de Israel? Y ese es el que te estoy mostrando ahorita. Cuando dice entonces en la parábola, mete la mano es para nosotros, la mano es la descripción del discípulo, la mano es la descripción de los ministerios, la mano es la descripción, porque dice la mano de Dios nos protege, la mano de Dios nos cuida, que la mano de Dios vaya con nosotros. Entonces la mano representa también la iglesia. Entonces mete la iglesia, cuando dice en tu seno, vamos a entender en la palabra, ve el interior de la iglesia. Y cuando saca Moisés la mano del interior de cada uno de nosotros, ¿qué sale? Pecado. Por eso la mano está leprosa. Pero luego lo dice, ahora vuelve a meter. Porque hay una obra que el Señor va a hacer dentro de su iglesia y dentro de nosotros, para que al volver a meter la mano, el discípulo, los dones, los siervos, las asignaciones, esta de nuevo sea restaurada. Amén. Entonces, le está mostrando específicamente el Señor a Moisés que lo que debe limpiar es la lepra. Y el problema de la lepra es que esta representa el pecado. ¿Cómo se limpia la lepra? ¿Cómo sanamos la lepra? Juan 15:3. Con la palabra que yo os he hablado, por eso estáis limpios. Y por eso la iglesia y todos nosotros debemos centrarnos en predicar la palabra de Dios, porque es la única que va a limpiar la lepra, que dice aquí, que es blanca como la nieve. Ese pecado que produce un efecto, y todos estamos luchando con el efecto y luchando con los resultados que se dan, va a regresar a un principio donde puede ser, la gente puede ser limpia, puede ser liberada, y es por causa de la palabra. Por eso el cristianismo o el discipulado empieza en la palabra, se establece en la palabra, avanza en la palabra y concluye en la palabra. Entonces, como decimos, el pecado y el deseo nuestro sigue siendo querer ser dioses. Aquí es donde la iglesia tiene este pecado considerado lepra, que es que dualidad de palabras. Está la palabra de Dios y la palabra de la iglesia. Y queremos ser buenos cristianos con nuestra palabra. Y queremos ser buenos músicos con nuestra palabra. Y la palabra de Dios debe estar en todo lo que hacemos. Que, por ejemplo, nosotros tratamos, les digo, porque estamos, no es que ya esté completado, pero los cantos que vamos a entonar deben estar respaldados por la palabra. Si no estamos cantando por gusto. La oración que nosotros levantemos debe estar en base de la palabra. La intercesión que nosotros hagamos debe tener como base la palabra. La meditación que nosotros podamos hacer debe ser en base de la palabra. Si es fuera de ahí, es pecado. Y tiene los resultados, los cuales todos vemos y acusamos. En Números capítulo 12, versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, y aquí está la clave, mis hermanos: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Cuando estamos meditando la parábola, recuérdese que el valor de la mujer es el de la iglesia, que en este caso representa a María, y el valor de Aarón es el del ministro.
Y el de Moisés es un valor. La palabra nos dice todo el tiempo. ¿Cuál es el valor de Moisés? La ley, la palabra, la escritura. Cuando en Mateo 17:3 se da el momento de la transfiguración de Jesucristo, dice, y Jesucristo en el momento de la transfiguración estaba conversando con otros dos que aparecieron, que siempre estuvieron ahí, pero no eran visibles hasta que se manifiesta la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que aparecieron? Elías y Moisés. La palabra, la ley y el poder de Dios. Esto siempre acompañaba a Jesucristo. Por eso cuando Jesús decía, sí, es que bienaventurado tal, dice, ¿que ¿de dónde lo dijo? Si este no fue a estudiar teología. Es que Moisés estaba con él. ¿Y por qué levantó a este enfermo? Porque todo el tiempo Elías estaba con él. Elías como representación del poder de Dios. No piensen en que un don llamado Elías estaba ahí con él, mi Señor. Sino que la ley y el poder de Dios siempre acompañaban a Jesucristo en su camino aquí en la tierra. Entonces cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, lo que dicen es, ¿acaso solo la palabra de este vamos a recibir? Si nosotros también tenemos palabra. Y a causa de eso, encienden ellos el enojo de Dios. ¿Y qué pasa con María? Cae leprosa. ¿Por qué causa cae con lepra María? Por causa de la palabra. Y si el valor de Moisés es el valor de la ley, toda la palabra que debía recibir la iglesia y debemos recibir nosotros es la de esta palabra de Dios. Que en la parábola representa a Moisés y representa la ley. Pero la iglesia hoy todavía quiere invocar su palabra. No puede ser que Dios nos hable solamente por la Biblia y muchos nos ponemos como María. No, si Dios también habla por medio de un libro de motivación. Dios también nos habla por medio de alguien que se dice profeta, se para y nos mira al futuro. Ajá. Le falta bola de cristal. Es que Dios también habla porque hay gente que tiene visiones y son visiones que no se respaldan en la palabra de Dios. Y la iglesia al día de hoy sigue siendo como María, murmurando contra la palabra. Si nosotros recibimos otra voz, otra palabra que no es la de Dios, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos? Lepra. Por eso debemos establecer nuestro cristianismo en la palabra de Dios. No hay otra. Cuando se muestra la parábola también de Lázaro y del hombre rico, que habla con Abraham y le dice, mira, pues yo ya estoy perdido acá, pero envía a Lázaro a que predique a mis hermanos, que son 5. Y le dice a Abraham en Lucas 16:29, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenos. ¿Quién es Moisés? La ley, la palabra. ¿Y quién es el profeta? El que habla y enseña esa palabra que es la ley de Dios representada en Moisés. Entonces tienen la ley y a los que enseñan la ley, tienen la palabra y a los que enseñan la palabra, a ellos escuchan. Pero entonces María, que representa a la iglesia en nuestro tiempo y en todas las eras que ustedes quieren, ella está ocupada de decir, ¿y por qué solo por medio de Moisés vamos a hablar? ¿Y por qué solo la palabra de Moisés? ¿Y por qué solo la Biblia? ¿Y por qué no hablamos de cosas más bonitas? ¿Y por qué no hablamos aquí de cómo ser un mejor cristiano? ¿Y por qué no hablamos aquí de cómo ser una iglesia más bonita y mejor representada? Entonces lo que sucede es que María está testificando que en ella también hay otra voz. Y que el deseo de ella es que se hable también por ella, no únicamente. Pues ya, está bien que se hable por medio de Moisés, pero también nosotros. Y nos sucede a nosotros. Está bien que oremos a Dios, pero a veces hacemos otras oraciones. Por cualquier cosa, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa, dejo la sangre de Cristo en mi casa. Y esas confesiones son las que hicieron que María se llenara de lepra.
porque son ajenas a la palabra de Dios. Por cualquier cosa yo aquí declaro y decreto y sueltan una palabra, cuando en la Biblia no está esa declaración y ese decreto. Y es más, las declaraciones y los decretos vienen de Dios, para que nosotros los aprendamos, los escuchemos y nos sometamos a ellos. Ahora que estamos en la servidumbre del Padre, siendo útiles y sirviendo como siervos entendidos en la casa de Dios. Entonces María está teniendo un conflicto de que ella también desea que la palabra sea escuchada por medio de ella y no solo por Moisés. Cuando la revelación, la ley, la palabra, ¿quién dijo Dios que iba a ser el que iba a llevar la palabra y la voz? Moisés. Y nosotros muchas veces, aún con buena intención, oramos con palabra propia. Esto es muy sutil. ¿Y cómo voy a poder entender esa sutileza para no caer en la tentación de este error? Teniendo más porción de la palabra de Dios en nosotros. Es la única manera. Teniendo más de la palabra y menos de nosotros. Entonces, en Números 12:6, en lo que estamos leyendo, bueno, en el 2, dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no también habla por nosotros. Y lo oyó Jehová, y se enojó. Y en el 6 dice: y él les dijo, les dice Dios: oír ahora mis palabras, no las de María, no las de aquellos que se quieren regresar, no las que están sufriendo en el desierto, no los que se creen los plus ultra de la iglesia, sino que el Señor se manifiesta delante de Moisés, María y Aarón y les dice a los tres: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero mire la clave: cuando haya. Mi querida María, mi querido Aarón, les falta. Oigan a Moisés, escuchen a Moisés, sigan a Moisés. Cuando sigamos la palabra, cuando meditemos la palabra, cuando sigamos avanzando en la palabra, entonces vendrá en nosotros el despertar profético. ¿Y cuál es el despertar profético? Hablar la palabra de Dios para edificación, para exhortación y para consolación. Y profeta es aquel que enseña la palabra de Dios tal y como Dios la muestra y la revela, sin contaminantes, porque en el momento que hay un contaminante, lepra. Entonces oí mis palabras: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, y vosotros, sí, vosotros, Aarón y María, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora pongámoslo más aterrizado. ¿Por qué no tuviste temor de hablar en contra de mi palabra? ¿Por qué te fuiste en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué la arreglaste, la acomodaste y la usaste a tu modo, a tu servicio? Cuando debe ser utilizada íntegra, porque está diciendo: esta palabra es fiel, 100% fiel. Porque, insisto, el valor de Moisés es la ley de la palabra. Esta palabra es la única en la cual nosotros podemos confiar 100%, porque la fidelidad de Dios se manifiesta ahí y nos lleva a nosotros a también alcanzar esa fidelidad. Esta es la palabra de la cual no podemos dudar de ella, no podemos murmurar en contra de ella, y deberíamos tener temor de no aplicarla, de rechazarla, de no buscarla, porque solo ahí vamos a encontrar el pensamiento de Dios, la visión de Dios, la intención de Dios. Solo ahí vamos a conocer al Padre, por medio de esta palabra. Pero la iglesia de hoy sigue buscando el decir:
está en la Biblia, pero hay otra palabra que el Señor nos ha revelado, otra palabra que puede ser enseñada y con la cual nosotros podemos también agradar a Dios. Y mis hermanos, esto no puede ser así. Vos solo hay una palabra, solo hay una. Entonces necesitaba María, ahora que manifestó el deseo de su corazón, que era también ella tener una palabra, se manifiesta la lepra. Y esta es la manifestación del pecado. Si rechazamos la palabra de Dios y nos vamos por otra palabra, eso es pecado. Y eso produce como resultado todas las cosas que en el mundo vemos y conocemos. Amén, ¿me voy a entender? En Números 12:10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, porque la nube estaba manifiesta ahí, porque Dios estaba hablando con Moisés, Aarón y María. Pues estaba hablando con la iglesia, con el ministro, con la palabra, con la voz, con la ley. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y luego dice el verso 15: ahora era necesario el proceso de restauración de María cuando había aceptado y había entendido lo que el Padre le había hablado con ellos. Entonces dice el verso 15: así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pudo avanzar, como estoy diciendo, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Estos 7 días tienen una explicación que es poderosa, es gloriosa. Ella tuvo que de nuevo buscar el reposo, completar 7 fases en su vida, completar los 7 niveles, reiniciar todo de nuevo para alcanzar la medida del reposo y poder ser aceptada de nuevo por Dios. El pueblo de Israel, nosotros como iglesia cristiana, debemos estar ocupados de trabajar en el reposo, de trabajar en la palabra, de trabajar en el diseño nuestro. Recuerden que nuestro diseño es a la imagen y semejanza a Dios. Debemos estar trabajando en ese diseño para recuperar el reposo y entonces ser aquellos totalmente limpios y libres de la lepra, para poder cumplir con el servicio de Dios, para ser útiles al Padre, para venir a la servidumbre que fuimos creados, no una servidumbre donde se aprovechen de nosotros, sino donde de nuestro gozo, de nuestro amor, de nuestro entendimiento, nos ponemos al servicio de la palabra de Dios, al servicio de la instrucción del Padre, al servicio del mover del Espíritu Santo. Y es necesario entonces reiniciarnos en esos 7 días, en esas 7 etapas, en esas 7 fases, hasta alcanzar el reposo. Y el reposo es la complacencia del Padre. El reposo es cuando el Padre dice: estos son mis hijos. El 7º día se cumple cuando Él dice: estos son mis hijos. Escuchen cómo adoran, escuchen lo que hablan, miren la fe que hay en su corazón, miren la intercesión que ellos elevan, miren cómo meditan: estos son mis hijos. Y ahí se completa el círculo de restauración en nosotros, y la lepra ya no tiene lugar. Debemos ocuparnos de meditar la palabra de Dios y que ésta encuentre lugar en nosotros. No frases bonitas, no frases acomodadas. Cuando se cierra una puerta, Dios ya está abriendo la otra. Cuando el que madruga, Dios no ayuda. Ocuparnos verdaderamente de ser partícipes de la palabra. Que ésta tenga parte en nuestra fe, que tenga parte en nuestro hablado, que tenga parte en nuestra manera de vivir. Porque esta es la única que va a producir la complacencia de Dios en nosotros, y entonces seremos verdaderamente limpios por esa palabra que sale del mensaje de la voz, que está dirigida hacia el pueblo que desea recibirla, que desea escucharla, el pueblo quien está dispuesto a dar a la medida, la doble porción, la del discípulo, y ser uno con el Padre. Amén.
Que tengamos temores, está bien. A todos nos llega. Momentos difíciles, a todos nos llegan. Situaciones complicadas, a todos nos llegan. Situaciones adversas, todos las vivimos. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios siempre es oportuna, es eficaz para que sigamos adelante en el camino del discipulado, en el camino de la verdadera iglesia, en el camino de ser hacedores de la voluntad de Dios. Nuestro principal objetivo hasta hoy sigue siendo conocer la palabra de Dios y que nosotros, esto es clave, nos hagamos a la forma de ella, no tomar partes de ella para acomodarla hacia nosotros, que ahí se produce la ley, ahí se produce el pecado. Indistintamente, y lo decimos mucho, de lo que estemos viviendo, hasta los sentimientos que podamos tener, es solo la palabra de Dios la que nos puede soportar y echarnos para adelante. Y ahí es cuando vienen las declaraciones del Padre, que las encontramos ahí acerca de nosotros. Esfuérzate y sea valiente, no desmayes, porque yo estoy contigo. Pero cuando dice yo estoy contigo, ¿y cómo está el Padre conmigo? En su palabra. Porque a veces uno dice, sí, aquí viene conmigo, aquí viene volando a mi lado. No, Dios está contigo, Dios está dentro de ti por medio del mensaje de la voz que tiene lugar aquí. Y ese es el que brota y nos hace seguir avanzando. Y el que nos hace, a pesar de cada situación, seguir. Y lo decía el viernes en el discipulado, hay un Esteban que está siendo apedreado. Y lo que hace él como espiritual y entendido es: Señor, recibe mi espíritu. Esto no lo puedo detener. No le pidió que caiga fuego para los que están tirando piedras, sino: Señor, si esto así va a ser, tú recibe mi espíritu. Jesucristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No te pido que me bajes, que descienda un ejército y que haya otro terremoto. Bueno, todavía no había terremoto, pero que el terremoto sea una sacudida para todos. No, sigo en el camino, sigo declarando lo que tu palabra dice. Y dice Jesús en su declaración: perdónanos, porque la palabra de la serpiente todavía está en ellos, porque el fruto de la serpiente todavía está en ellos, porque la contravoz todavía está en ellos, y por eso no saben lo que hacen. Por eso no saben que son leprosos. Por eso no saben que, queriendo hacer la voluntad del Padre, están haciendo su propia voluntad y la voluntad de este mundo. Entonces, en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, debemos seguir creciendo, meditando y avanzando en la palabra del Señor, para que tenga lugar en nuestro espíritu. Amén. Cerremos nuestros ojos. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser un fruto agradable ante ti, y quiero mi vida entregar, y por siempre